Modernismo y generación del 98. Desde 1895 hasta la Primera Guerra Mundial se produjo el enfrentamiento ideológico entre un liberalismo en crisis y las corrientes socialistas moderadas y extremas, y la Segunda Revolución Industrial, en la que las innovaciones técnicas se concentraron en nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo o la electricidad, nuevos materiales y nuevos sistemas de transporte como el avión y el automóvil, y comunicación, teléfono y radio. Esto supuso una creciente internacionalización de la economía que cada vez funcionaba más a escala mundial y que alcanzó más territorios que la primera revolución, que se había limitado a Gran Bretaña, alcanzando ahora casi toda Europa occidental, Estados Unidos y Japón. El periodo de entreguerras mostró el debilitamiento europeo. La recuperación económica tras la Primera Guerra Mundial permitió los felices años 20, pero la radicalización ideológica fue instaurando los grandes totalitarismos, estalinismo en la URSS, fascismo en Italia, etc. El crack del 29 trajo los sombríos años 30, que provocaron la crisis económica, el extremismo ideológico y el debilitamiento de la democracia liberal, que propició el ascenso de Hitler al poder en 1933. En España, el desastre del 98, pérdida de las últimas colonias, llevó a los intelectuales a proponer ideas modernizadoras y europeizantes. Surgió el regeneracionismo, movimiento político reformista ideado por Joan Costa, que proponía la modernización del país mediante la eliminación de la corrupción, la reforma del sistema educativo y el establecimiento de una verdadera democracia. Pero el reinado de Alfonso XIII se caracterizó por las tensiones sociales e ideológicas, y por los problemas de identidad, los nacionalismos. Durante este reinado se alternaron en el poder liberales y conservadores, que convivieron con carlistas republicanos y la izquierda pujante de socialistas y anarquistas. La dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 se impuso como intento de solución, pero su agotamiento favoreció la proclamación en 1931 de la Segunda República. Respecto al pensamiento, el siglo XX nace en plena crisis del positivismo y racionalismo. Si antes todo lo real era racional, objetivo y absoluto, ahora es relativo e inestable, y lo irracional una forma más de conocimiento. Pero a principios del siglo XX son las corrientes irracionalistas y vitalistas del siglo anterior las que se asumen completamente. La voluntad como fuerza irracional de Schopenhauer, la angustia del pensar existencial de Kierkegaard y el vitalismo de Nietzsche. A principios de siglo irrumpen nuevos pensadores, como Bergson, para quien la intuición es una forma de conocimiento de la realidad, o Sigmund Freud con su teoría del psicoanálisis. Irá también conformándose el existencialismo, la existencia es angustiosa, y desarrollándose las corrientes materialistas marxistas que niegan el espíritu. Esta crisis del pensamiento provocó el llamado malestar en la cultura, que llevó a la toma de postura social y política de los intelectuales. Ambas tendencias, consideradas dentro de un mismo movimiento renovador, son fruto de la crisis de la conciencia burguesa. Ambas rechazan la sociedad en la que viven, pero lo que las diferencia es que mientras los modernistas proponen huir de ella, los 98istas pretenden transformarla. El modernismo es una corriente de renovación estética que recoge y sintetiza las actitudes innovadoras vitales, filosóficas y artísticas del fin del siglo XIX, derivadas de una crisis de la conciencia burguesa que reacciona contra el materialismo y el espíritu utilitario de la época. Literariamente, el modernismo se desarrolla entre 1885 y 1915 y sintetiza influencias tanto de la literatura española como Berceo como de la extranjera, Oscar Wilde, y en especial de dos corrientes poéticas francesas, el parnasianismo, que rinde culto a la belleza y a lo sensorial, y el simbolismo, que busca la musicalidad y el arte de sugerir intuitivamente a través de símbolos. Su ideal es expresar la belleza con una nueva sensibilidad en los temas evasivos fundamentalmente. Se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita, un marcado anticonformismo y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica, y su comienzo se suele relacionar con la publicación en 1880 de Azul, de Rubén Darío, que fue el principal representante del movimiento, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica. En su origen, el apodo de modernistas era utilizado con un matiz despectivo. Hacia 1890, Rubén Darío y otros asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo su valor peyorativo inicial. En Hispanoamérica, el modernismo se adopta como medio de expresión de la necesidad de distinción de la nueva burguesía culta de las crecientes urbes americanas como Buenos Aires. Los precursores están en la renovación que llevaron a cabo al final del siglo XIX autores como el mexicano Díaz Mirón y el colombiano Asunción Silva. Sin embargo, el gran maestro en Hispanoamérica y el propio modernismo como movimiento universal fue el poeta nicaragüense Rubén Darío, del que hablaremos más adelante. Podemos distinguir pues dos etapas. En un principio, se desarrolla un modernismo formal, basado en el culto a la belleza sensible, y posteriormente se adopta un mayor intimismo tratando temas americanos y rebajando los efectos formales. Autores destacados fueron Amando Nervo en México o Leopoldo Lugones en Argentina.
En España podemos considerar como precursores a Ricardo Gil con su obra De los 15 a los 30 años, a Manuel Reina y Su rayo de sol, y sobre todo a Salvador Rueda con Himno a la carne. El despegue llega tras las visitas de Rubén Darío a España en 1882 y 1899. El modernismo español tuvo una menor brillantez externa y formal, un mayor intimismo y fue más simbolista y menos parnasiano. Autores destacados fueron Francisco Villaspesa con La copa del rey de Tule, Eduardo Mazquina, que inició el teatro poético con Las hijas del Cid y también escribió Las vendimias, y Manuel Machado con su obra Tristes y alegres. Realmente el modernismo se caracterizaba sobre todo por la belleza, ¿no? como principio estético y vital, ya que frente a la realidad burguesa y su expresión que se había dado en el realismo, ¿no? y el naturalismo, se busca un poco mediante el nuevo lenguaje crear belleza en el arte y la vida, ¿no? Ellos consideraban que lo bello estaba en lo raro, ¿no? Y trataron de convertir la vida en arte, a partir de lo que ellos llamaban la literatura de los sentidos, ¿no? Porque a través de efectos fónicos y musicales convertía la literatura en algo sensitivo. Y además fue muy importante en la poesía esta época, porque se rescataron versos como el alejandrino, ¿no? Que estaba perdido. Y además la actitud que tomaban los modernistas era melancólica y con un punto de vitalismo, ¿no? Un poquito ante la angustia existencial de la vida. El escapismo, porque pretendían tomar diferentes vías de escape frente a la realidad ingrata. El intimismo, la evasión en el espacio y en el tiempo. También se caracterizaba por el cosmopolitismo. Todos los seres humanos formaban parte de una única comunidad basada en una moralidad compartida. Y también el localismo, que se traduce en el andalucismo, el americanismo y la preferencia de lo hispánico frente al mundo yanqui aburguesado e imperialista. A finales del siglo XIX se siente la necesidad de un cambio de rumbo en la lírica dentro de la lengua española, ¿no? Y los autores que destacaron en este cambio fueron Rubén Darío, Manuel Machado, Antonio Machado y Valle Inclán. Rubén Darío, por ejemplo, es sin duda alguna, el máximo representante del modernismo, ¿no? Tanto en España como en Hispanoamérica como movimiento en general. Y su obra se dividió en dos etapas. El primero fue una etapa de gran plasticidad y sonoridad y de temas refinados y evasivos. Y aquí destacó, bueno, una de mis obras preferidas, ¿no? Que fue Prosas profanas. Y bueno, dentro de su segunda etapa, mucho más intimista, con mayor presencia reflexiva, ya destacaron otras obras igual de famosas, pero en mi opinión no tan brillantes como sobre todo Cantos de vida y esperanza, ¿no? Y bueno, respecto a Manuel Machado, fue el principal representante del modernismo en España, de eso no hay ninguna duda, sobre todo porque supo combinar temas frívolos y ligeros y además también supo combinar la influencia francesa con la raíz popular andaluza, ¿no? Y además también mezcló las reflexiones melancólicas y desengañadas, ¿no? Este contraste es lo que le hizo un poco destacar. Y de entre sus títulos destacó sobre todo Capricho y especialmente, sin duda, su obra maestra Alma. En la etapa de abandono del modernismo encontramos a varios grandes poetas de principio de siglo, en los que el modernismo, aunque atenuado, aparece en sus inicios. Es el caso de Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Valle Inclán. Respecto a Juan Ramón Jiménez, en él se puede apreciar la influencia modernista en su primera etapa, en obras como Ninfeas y almas de violeta en 1900 o Platero y yo en 1914. En cuanto a Miguel de Unamuno, su poesía es sobria, reflexiva y superpone el contenido a la forma. Encasillado en la generación del 98, se mantiene casi al margen de la influencia modernista, aunque mostró ciertos rasgos modernistas en obras como Rosario de sonetos líricos. Respecto a Antonio Machado, él concebía la poesía como una honda palpitación del espíritu, y en el que distinguíamos tres etapas. Una primera muy influida por el simbolismo, con soledades, galerías y otros poemas en 1907. Y una segunda etapa 98esca con su obra Campos de Castilla en 1912. También había una tercera etapa que se supone un decaimiento lírico en el autor y en la que sobresalía la obra titulada Nuevas canciones en 1924. En cuanto a Valle Inclán, aunque es autor teatral y novelista, también cultivó la poesía. Sobresalen temas como Aromas de leyenda en 1900 o La pipa de Kiev en 1919. La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España
por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la corriente crítica denominada regeneracionismo, que ofrecía una visión artística en conjunto, formado inicialmente por el llamado Grupo de los Tres, Baroja, Azorín y Maeztu. Entre los integrantes más significativos de este grupo podemos citar a Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Enrique de Mesa, Ramiro de Maeztu, Azorín, Antonio Machado, los hermanos Pío y Ricardo Baroja, Ramón María del Valle Inclán y el filólogo Ramón Menéndez Pidal. Algunos incluyen también a Vicente Blasco Ibáñez, que por su estética puede considerarse más bien un escritor del naturalismo, y también al dramaturgo Jacinto Benavente. Artistas de otras disciplinas pueden también considerarse dentro de esta estética, como por ejemplo los pintores Ignacio Zuluaga y Ricardo Baroja, también escritores de último. Entre los músicos destacan Isaac Albeniz y Enrique Granados. Los autores de la generación mantuvieron, al menos al principio, una estrecha amistad y se opusieron a la España de la Restauración. Lo indiscutible es que comparten una serie de puntos en común. Distinguieron entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continuó aún en las siguientes generaciones. Sienten un gran interés y amor por la Castilla miserable de los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizan su paisaje y sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas en todos ellos. En la narrativa, la Nivola unamuniana, la novela impresionista y lírica de Azorín, que experimenta con el espacio y el tiempo y hace vivir al mismo personaje en varias épocas, la novela abierta y disgregada de Baroja, influida por el folletín, o la novela casi teatral y cinematográfica de Valle Inclán. Rechazan la estética del realismo y su estilo de frase amplia, de elaboración retórica y de carácter menudo y detallista, prefiriendo un lenguaje más cercano a la lengua popular de sintaxis más corta y carácter impresionista. Recuperaron las palabras tradicionales y castizas campesinas. Ideológicamente, comparten las teorías del regeneracionismo, en particular de Joaquín Costa, que ilustran de forma artística y subjetiva. Ofrecen un carácter subjetivo en sus obras. La subjetividad toma mucha importancia en la generación del 98 y en el modernismo. Dos de las principales características de la generación del 98 fueron, una, la intención de aclimatar en España las corrientes filosóficas del irracionalismo europeo, en particular las de Friedrich Nietzsche, que influyeron en Azorín, Maeztu, Baroja y Unamuno, y las de Arthur Schopenhauer, especialmente en Baroja, Søren Kierkegaard en Unamuno y Henry Bergson en Antonio Machado. La otra característica importante fue el pesimismo. El pesimismo era la actitud más corriente entre ellos, y la actitud crítica y descontentadiza les hace siempre simpatizar con románticos como Mariano José de Larra, al que le dedicaron un gran homenaje. Como el teatro está muy sujeto a condicionamientos ideológicos y comerciales, a comienzos del siglo XX diferenciamos entre un teatro comercial con éxito en los escenarios y un teatro innovador menos popular. El teatro comercial es inmovilista, pues está sujeto a los gustos conservadores del público burgués. Dentro de él diferenciamos la comedia burguesa benaventina en honor a Jacinto Benavente, que fue su autor más destacado y que obtuvo el premio Nobel en 1922. Tuvo una evolución desde lo incisivo y crítico hasta el conservadurismo, con el fin de agradar al público. Se caracterizó por una crítica superficial de las hipocresías y convencionalismos burgueses, pero sin traspasar lo admisible y lo considerado de buen tono. Sus obras poseen una buena constitución dramática y un lenguaje cuidado, y su principal mérito radica en acabar con el lenguaje grandilocuente del teatro anterior. Sus dos obras más destacadas fueron Los intereses creados y La malquerida. Dentro del teatro poético, o teatro en verso, este combina elementos románticos y barrocos con los modernistas, sonoridad del verso, importancia de lo extratextual, iluminación, decorado, vestuario. La ideología tradicionalista exalta los ideales aristocráticos y los grandes hechos del pasado español. Destacan Eduardo Marquina en Flandes ha puesto el sol y Las hijas del Cid, y Los hermanos Machado, La Lola se va a los puertos. El teatro cómico costumbrista presenta personajes tipo castizos, ambientes pintorescos y un humor mezclado de sentimentalismo con final feliz. Destacan los hermanos Álvarez Quintero, que escriben sainetes, que son piezas cortas, y comedias, como El genio alegre, casi todos de ambiente andaluz muy tópico. En el teatro innovador, que fracasó ante el público, cabe mencionar los intentos de teatro vanguardista, irreal y simbólico de Azorín y el teatro esquemático y filosófico de Unamuno. No obstante, Valle Inclán es el gran dramaturgo de la generación de principios de siglo. Su teatro suele dividirse en 5 periodos.
el ciclo del esperpento, el ciclo del teatro poético, que incluye sus primeras obras dramáticas, adaptaciones convencionales de relatos suyos, como El Marqués de Bradomín, y el teatro modernista, que anticipa el esperpento y donde destaca la marquesa Rosalinda. El ciclo mítico, donde partiendo de su Galicia natal, Valle-Inclán crea un mundo mítico e intemporal. La irracionalidad, la violencia, la lujuria, la avaricia y la muerte rigen los destinos de los protagonistas. Pertenecen a este periodo la trilogía Comedias bárbaras y Divinas palabras, que muestra el dualismo de lo moral con los personajes sedentarios y lo moral con los nómadas. El ciclo de la farsa. Se trata de un grupo de comedias recogidas en un volumen titulado Tablado de marionetas, para educación de príncipes. Estas obras presentan un continuo contraste entre lo sentimental y lo grotesco, y sus personajes marionetas de feria anuncian la llegada del esperpento. El ciclo de autos y melodramas. En esta última etapa, Valle-Inclán lleva a su extremo las propuestas dramáticas anteriores, presencia de lo irracional e instintivo, personajes deshumanizados, esquematizados y guiñolescos, y la técnica distorsionante del esperpento. Sus obras quedan recogidas en retablos de la avaricia, la lujuria y la muerte. Bueno, Valle-Inclán fue el gran dramaturgo de la generación de principios del siglo, ¿no? Su teatro siempre se divide en 5 periodos. El ciclo de teatro poético, el ciclo mítico, el ciclo de farsa, el ciclo de autos y melodramas, que fue el último ya, ¿no?, de su obra, y el ciclo del esperpento, que sin duda es el más brillante, ¿no? Está formado por Luces de Bohemia, que sin duda es una de las obras más importantes de la época, e incluso yo diría de la literatura española, ¿no? Y también por el volumen titulado Mates de Carnaval. Y bueno, realmente el esperpento ha trascendido, ¿no?, más allá de la literatura, ya que no es solo un género literario, ¿no? Es un poco una nueva forma de ver el mundo, ya que un poco deforma y distorsiona la realidad para presentarnos la imagen real que se oculta tras ella, ¿no? El ensayo alcanza en la literatura de estos años un importante lugar, que se prolongará en las siguientes décadas del siglo. La prosa ensayística sirve básicamente de cauce a las inquietudes sociales y existenciales de los nuevos escritores que se transforman en intelectuales, trabajan en los periódicos y opinan sobre los problemas de la sociedad. Justamente ahora penetra el término intelectual en el castellano, en el sentido de escritor que cumple una función político-social. De entre los ensayistas más destacados de principios del siglo destacan Unamuno, Ramiro de Maeztu, Azorín y Antonio Machado, que escribió Juan de Mairena, que es una obra que aúna una mezcla de pensamientos, diálogos, apuntes atribuidos a su protagonista, Juan de Mairena, y a su maestro, Abel Martín. Se tratan temas filosóficos, literarios, pedagógicos, etc., desde una actitud escéptica e irónica. Miguel de Unamuno destacó por sus ensayos. La obra de Miguel de Unamuno es fascinante, ¿no? Y sus ensayos eran un poco una prolongación de su conflictiva personalidad, ¿no? Y estos ensayos se centraron en 2 temas, principalmente. El tema de España, que estuvo en varios autores de la época, y él, en su obra En torno al casticismo, sostuvo la necesidad de europeizar España para su progreso. Pero después de unos años y un poco también por su evolución espiritual, ¿no?, acabó pidiendo lo contrario, que es la españolización de Europa, para no perder lo que él llamaba el fondo intrahistórico del pueblo español. El otro tema que trataban sus ensayos eran sus preocupaciones existenciales, que sobre todo se centraban en el conflicto entre razón y fe, en la agonía, bueno, para él la agonía era la lucha por crear a Dios, para que Dios le salve de la nada, ¿no? Un poco también el miedo a la nada. Y Unamuno apoyó también su pensamiento en el del filósofo Kierkegaard, y fue en su obra En la agonía del cristianismo donde desarrolló estas cuestiones. En cuanto a Ramiro de Maeztu, él pasó por 2 etapas distintas. Una primera etapa juvenil y revolucionaria, en la que destaca Hacia otra España, donde expone exaltadamente los males de España. Pero en su segunda etapa sobresale la defensa de la hispanidad, donde enaltece los valores tradicionales de España. Es un poco contradictorio. Después, José Martínez Ruiz Azorín, en sus ensayos, tienen como temas fundamentales el paso del tiempo y los paisajes y gentes de España. Azorín buscaba captar lo eterno en el instante fugaz, y tras unos comienzos muy críticos con el pasado español, Azorín busca la esencia de la realidad española, el alma en la intrahistoria del pasado, en el paisaje y sus gentes.
destacan los pueblos y Castilla. Sobre todo la belleza, ¿no? Como principio estético y vital, ya que... Es que no sé... He mirado, mierda. Yo, Manuel Machado, Antonio Machado y Valle Inclán. Pero no te rías. Exponente del modernismo, sin duda. El poeta nicaragüense... Perdona, es que... No, Nicaragua, me da igual. Nicaragüense, tú, no es lo mismo. Es que me da igual si nicaragüense o no. Por otra parte, Valle Inclán, que aunque es autor teatral y novelista, también Es autor... de puta madre. Que influyó en Azorín, Maeztu, Baroja y Unamuno, Arthur Schopenhauer. No puedo, con este coche aquí no puedo, tío. Y racionalismo europeo, en particular... Alonso, tienes el iPad. ¡Tú, que te calles, tronco, que joder! ¿Qué es eso? Trabajar con Alonso ha sido lo mejor que va a pasar en la vida, ¿no? La verdad es una nueva forma de ver el mundo, ya que deforma y distorsiona la realidad un poco para presentarnos la imagen. Tú me quedaba una frase. Defensa de la hispanidad, donde enaltece los valores tradicionales de España. José Martínez Ruiz Azorín. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Pero qué haces? Me lo han pedido. ¡Pides, tío! ¡Que me lo han pedido!